El 19 de agosto del 2020 se estrenó el capítulo número 7 de la segunda temporada de Re:Zero, un episodio muy relajado a comparación del anterior que tuvimos mucha sangre y etc. Pero pese a eso, no quita que el capítulo no haya tenido algo que por lo menos yo esperaba ver animado, que era la primera escena donde empezó mi favoritismo al personaje de Otto. Pero habiendo dicho esto, les traigo mi análisis al capítulo número 7, donde te comento cosas que omitieron, datos curiosos y un poquito de mi opinión, continuando aún adaptando el volumen 11 de las novelas ligeras y del capítulo 35 hasta el 39 de la novela web. Tras esto explicado, comencemos. Iniciamos el capítulo con Subaru golpeando la puerta de la biblioteca muy molesto, cambiando un poco este momento en la novela ligera, ya que Subaru al entrar a la biblioteca y percatarse que no estaba en la habitación de Ren, su mente se quedó en blanco y fue impulsado por un viento al centro de la habitación, cerrándose de inmediatamente la puerta, describiéndonos en la novela que Beatriz tenía una mirada extremadamente fría, cortando una parte donde ella le decía que no lo dejara salir de la habitación y que le recalcaba que si lo dejaba ir no podría hacer nada, aún peor en el estado en que se encontraba, agregando el Subaru de la novela que el lugar donde supuestamente esperaba estar era la pieza de Ren, pero terminó ahí, un dato que dije en mi anterior análisis. En el momento en que Beatriz le dijo a Subaru que es demasiado tarde para salvar a Ren, este mismo se siente en el suelo, empezando a sentir un feroz zumbido en sus oídos que sonaba en su cráneo, queriendo que esa sensación fuera más fuerte, tanto que partiera su cráneo por la mitad, deseando ser más fuerte y no pensar nada de lo que estaba pasando, escuchando con algo de dificultad las palabras de Beatriz, siendo ella en la novela un poco más dura con sus palabras, describiéndonos ahí mismo que Subaru se estaba sintiendo un poco mejor cuando Beatriz lo curaba, más en la parte de su brazo que estaba destrozado, y a pesar de haber sido solo un momento, Subaru sanó un poco, volviendo sus huesos a las posiciones correctas, sus músculos arrancados y los nervios cortados se recuperaron, e hizo que Subaru obtenga de regreso un poco más de fuerza, utilizándola para rechazar la ayuda de la Loli, detallando que Beatriz empezó a temblar por tal actitud, refiriéndome cuando empezó a gritarle, agregando un pequeño dato a la discusión de ese momento, lo cual era que con su poder podía llevar a todos a la biblioteca y hacer más fácil su escape, y precisamente Subaru ya había aceptado la muerte cuando entró a la habitación de Ren, porque era la única manera de poder hacer algo en contra de Elsa, cambiando el material por el cual Subaru intenta suicidarse, porque en la novela ligera es un pedazo de madera a diferencia del anime que es un trozo de las vasijas que estaban puestas en el taburete, y justo en ese preciso momento empezó a recordar que con esa sería la tercera vez que se suicida, y como fueron sus ocasiones anteriores, explicándonos la novela que en ese estado Subaru no podía hacer nada en contra de Beatriz, que saltó sobre él para evitar que se suicidara, cayendo al suelo. Por consecuencia ella no podía moverse más por todas las heridas que tenía, pensando que el comportamiento de Beatriz era muy irracional, ya que con la pérdida de sangre que estaba teniendo era cuestión de tiempo para que termine muriendo igualmente, preguntándose por qué lo hacía, especificándonos que cuando Subaru encontró el evangelio trató de desviar su mirada de todo lo que tenía enfrente, y que el taburete que destrozó era lo que mantenía escondido el evangelio, expresándonos que cuando Beatriz sostuvo el libro se empezó a relajar, mientras que Subaru hacía las preguntas referente al libro. Por ese momento se había olvidado de su pérdida de sangre y de su inminente muerte, que como pequeño dato curioso, este momento hace referencia a una ilustración del volumen 11 de las novelas ligeras, rememorando que en ese momento Subaru había oído que para el culto de la bruja, un evangelio era como su Biblia y que Petelius había dicho que el texto funcionaba como un libro de profecías, adicionando en la novela ligera que mientras Subaru estaba molesto fue asaltado por el vértigo, y aparentemente olvidándose incluso de respirar, quedándose completamente confundido después de que Beatriz le gritara de la misma forma que él y que lo golpeara, pensando dentro de Subaru que tenía una relación cercana con Beatriz por todo lo que habían vivido, y cuando él dijo
aquella vez fui tan feliz, se refirió cuando ella lo ayudó en uno de sus tantos bucles que tuvo en la mansión, más específico cuando ella lo ayudó a reflexionar de qué carajo hacer antes de suicidarse por el acantilado, cortando un pequeño vómito de Subaru que daba la señal que su vida estaba por terminar. Cuando él se entró en la habitación, nos cuentan que trató de atacar primero a Beatriz porque al ver el estado de Subaru le perdió cierto interés, pero cambió eso al él intentar salvarla poniendo todas sus fuerzas y alma, detallando que cuando lo atacó Elsa, poco a poco su alma salía de su cuerpo, pero antes de morir vio a Beatriz triste y con mucho dolor, gustándome mucho este momento a pesar de no ser uno de los que más esperaba ver animados, deteniéndome ahora para comentar este momento con respecto a la novela web, ya que esta escena, o más específico el final de Subaru, fue cambiado completamente, porque en ese bucle en la novela web Subaru muere a manos del Gran Conejo, diciendo muchas personas que el anime está haciendo una pésima adaptación al no ver esto, pero vuelvo y repito, el anime está adaptando las novelas ligeras. Puede que muchas personas se cansen de escuchar lo mismo, pero en serio, muchas otras no lo entienden, empezando a resumirte qué pasó en dicho formato, comenzando todo igual hasta el punto donde Subaru intenta suicidarse, ya que no lo hace con un pedazo de madera, sino con morderse con toda su fuerza la lengua, y al hacer eso termina muy mal herido hasta el punto de quedarse inconsciente por todo el dolor y sufrimiento, pero no muere, simplemente se desmaya y despierta después, y al verse de ese modo pensó que había muerto y que regresó por su habilidad, pero estaba en la biblioteca. Beatriz al verlo despierto le cuenta que se esforzó mucho, pero sus heridas estaban completamente curadas, molestándose mucho Subaru, comenzando a gritarle por qué lo salvó, ya que no sabía cuánto tiempo había pasado y corría el riesgo de que el punto de guardado haya cambiado, dejando morir definitivamente a Petra y Frederica. Recuerden que en la web novel Ran no está en ese bucle. Mientras seguía gritándole a Beatriz, esta misma empieza a llorar. Subaru al presenciar este comportamiento empezó a recapacitar y se dio cuenta que esa actitud que tenía era muy egoísta, porque ella no sabía sobre su retorno por muerte, empezando a disculparse, y en eso se percata del evangelio de Beatriz. Al verlo ahí intenta cogerlo, pero Beatriz no se lo permite, ocurriendo la misma discusión de la novela ligera y anime, pero terminando con Subaru apreciando que dicho evangelio estaba vacío, y con este mismo saliendo expulsado de la biblioteca. Al estar afuera se pasa por los huevos todo lo que dijo Beatriz, y pensó que a pesar de lo que dijo, ella lo ayudó muchas veces, y nunca olvidará lo que hizo la vez que se suicidó por el acantilado, poniéndose de objetivo saldar su deuda. Al terminar eso, nuestro prota se percata que estaba en una recámara destruida, con un desagradable olor, comentándonos en la novela ligera muchas cosas con respecto a ese lugar, pero para resumir, está en el lugar donde se encuentra la Ryuzu original. Después de eso, Subaru sale del lugar y se percata que está en el santuario, sorprendiéndose mucho de estar ahí, y preguntándose si la distancia no importa y Beatriz puede teletransportarse a cualquier lugar con la ayuda de la biblioteca. Sin darle más importancia a eso, sale corriendo a donde estaba Roswell, muy molesto, esperando que él le responda a todas sus preguntas, pero no lo encontró, y siendo más específicos, no encontró a nadie en el santuario. Al percatarse de eso, Subaru decide ir a la tumba para conversar con Echidna, y que le ayude un poco respondiendo algunas preguntas, pero al estar a punto de entrar a la tumba, fue comido por el Gran Conejo y terminando ese bucle, pudiendo notar ustedes mismos que cambió completamente de un formato para otro, y si me preguntan, me gusta más la versión de la novela ligera, ya que puede ser un poco más simple como muere, pero eso de que Subaru regresa al santuario al salir de la biblioteca de Beatriz me parece muy tonto, expandiendo un poco más mi opinión de esto en próximos análisis, porque me demoraré mucho si lo detallo en este video. Pero regresando con el anime, cuando Subaru regresó de la muerte, nos cuenta la novela ligera que escuchó algo en su cráneo que no paraba y que había olvidado por un segundo cómo se respiraba antes de estar 100% consciente, haciéndose mucho más hincapié de que Subaru estaba algo inquieto de que el punto de guardado haya cambiado, pero se calmó al ver que se encontraba en la oscura tumba. Pero sin importarle eso, el anime omite unas acciones de Subaru para confirmar ese hecho, ya que cuando se puso de pie, se puso a comprobar de que su brazo aplastado de su vida anterior estuviera bien, que el pañuelo de Petra esté sin marcas de sangre, y por último, ver a Emilia sufrir por la prueba. Al ver eso, Subaru siente un gran alivio, pero poco después se da cuenta que se está sintiendo aliviado de ver a Emilia sufrir, molestándose mucho consigo mismo, detallándonos la novela que cuando Subaru estaba sacando a Emilia de la tumba, estaba pensando que tenía que salvar a todos los de la mansión, mientras que su rostro estaba desprovisto de cualquier emoción durante todo el recorrido, complementándonos también que Emilia estaba confundida por el dolor y el remordimiento cuando la sacaron de la tumba, pasando casi todo igual a los eventos del primer bucle, pero cortando el anime una escena,
donde Subaru miraba fijamente a Ran. Notando esta misma eso, le dice por qué la mira tanto, respondiéndole Subaru que era por nada, y solo pensó que era muy bonita. Ran le contesta con su típico comportamiento, aliviándolo, ya que la miraba por el hecho de sentirse aliviado de que esté bien, y estando mucho más al notar que ella no ha cambiado, y mantiene su mismo comportamiento, variando un poco el anime en la parte cuando Subaru estaba con Emilia, porque en la novela ligera Subaru deja a Emilia en la cama cuando estaba dormida, mientras que en el anime estaba despierta, pero detallitos tontos. Cuando Subaru estaba fuera de la casa de Ryuzu, en la novela es un poco más detallado con respecto a sus pensamientos, porque en ese instante dice que le preguntará unas cosas a Roswell en su reunión, al notar que su técnica pasada no funcionó y terminó en un gran fracaso, siendo un poco más larga la conversación de Otto y Subaru en la novela, pero en sí es la misma que vimos en el anime, solo dejándonos claro que Otto estaba preocupado por Subaru, pensando en nuestro prota que es normal, porque para él es la primera vez que vive esos acontecimientos, pero para nuestro prota ya es la tercera vez. Cuando Garfield los interrumpe y Subaru le dice que no se apega a un patrón, en la novela se agrega que Subaru lo considera tan caprichoso como un gato, porque esta era la tercera vez que Garfield cambiaba su actitud y por ende los acontecimientos, algo que normalmente solía pasar en los bucles anteriores o arcos, por las nuevas acciones de Subaru. Sin embargo, Garfield cambiaba de manera radical, sus opiniones, su gusto o disgusto se volteaban de cabeza y las posturas razonables ya no servían. Era tanto que Subaru en momentos pensó que trataba con otra persona, cortando el anime una escena donde Subaru y Garfield comparten la opinión de que Roswell es un hijo de puta, por alguna manera decirlo. Algo que preocupa a Otto y lo pone a pensar con qué clase de tipo es el que intenta hablar. Después de eso, retoman la conversación principal, haciendo Garfield una señal a nuestro prota para que Otto se fuera del lugar, algo que lo alivia un poco, ya que al final de cuentas, Otto era un simple espectador que se involucró en todo eso de la nada, interpretando a Subaru que cuando intentó mantenerse en la conversación o lugar, lo era para ganarse una buena impresión de Roswell, detallando que cuando Otto se estaba alejando del lugar, se sacó su sombrero y lo presionó en su pecho, pareciendo que estaba preocupado, omitiendo un diálogo de Garfield y Subaru que trataba de que si estaba de acuerdo con eso, refiriéndose a que Otto se vaya del lugar, respondiéndole que sí, porque no podría dormir tranquilo si algo le pasara. Pasamos cuando nuestro prota caminaba por el bosque, omitiendo el anime un par de cosas antes de que Subaru pregunte sobre Frederica, como los pensamientos de Subaru, que consistía que había escuchado que los bosques eran peligrosos por la noche, siendo el bosque perdido de Clay Mighty mucho más, una plática entre los dos, en la cual Garfield decía que no podía olfatear a forasteros a largas distancias, como lo fue en el caso de Subaru cuando llegó al santuario, respondiéndole que se sorprende que aún le guarde rencor a eso, pero contradiciéndose rápidamente al recordar que para él eso pasó hace un día, también hablando sobre Otto, contándonos que no es un amigo muy cercano suyo, y simplemente es el hombre que le salvó la vida, agregando que en serio la pasó mal, compadeciéndose un poco por él. Y por último, Subaru analiza el aspecto de Garfield mientras caminaba, contándonos que en ese mundo no influye el aspecto físico con la fuerza, tomando en cuenta que Ren con su pequeño cuerpo era capaz de utilizar una bola de hierro, exponiéndonos la novela que cuando Subaru preguntó sobre Frederica, los hombros de Garfield dieron un visible salto de sorpresa, explicándonos que Subaru tenía claro que ellos estaban relacionados, pero no sabía nada sobre la postura de Frederica hacia el santuario, pero ya habiendo confirmado que ella no invitó a Elsa a la mansión por cómo terminaron enfrentándose a muerte en el bucle pasado, pero necesitaba saber si tomar a Frederica como una aliada más, siendo prácticamente la misma conversación sobre Frederica en ambos formatos. Sin embargo, en la novela ligera se expande un poquito más la duda de por qué Frederica pudo salir del santuario a pesar de ser hermana de Garfield. Añadiendo este mismo formato durante la charla, Garfield nunca giró la mirada y por ende no pudo leer sus expresiones, pero tan solo con los movimientos de su espalda se pudo dar una idea de que las expresiones de su rostro no eran agradables. En el momento en que se topa con Ryuzu, el anime omite unos diálogos antes de pasar con el tema importante, como una broma de Ryuzu a Subaru que se intenta competir con Roswell de ser el chico menos encantador, la pregunta de Subaru que si se cambió de ropa al verla vestida con su atuendo blanco, su presentimiento de que algo estaba mal y por último un momento cuando Ryuzu le guiña el ojo a Garfield en señal de que se quede quieto, pensando Subaru que el ser traído allá no era señal de confianza o de que le abrieron sus corazones, por el motivo de que para ellos ha pasado medio día desde que se conocieron, en el caso de la novela, ya que en el anime no es más de un par de horas en el caso de Ryuzu, por el motivo que revelé en mi análisis al capítulo 3, siguiendo recalcándonos que en cada retorno Garfield tenía un cambio de comportamiento para peor, de ahí toda la conversación de Subaru y Ryuzu respecto a Frederica es igual, solo detallando la novela que al final
antes de que revele el motivo por el cual Frederica pudo salir, que Ryuzu estaba profundamente sorprendida al ver a Subaru hablando de Emilia y todo eso, y tal vez eso era por el idealismo que le daba la juventud de Subaru, diciéndonos la novela que cuando Garfield reveló que Frederica y él tienen padres diferentes, sus labios se torcieron y puso una cara agria, pensando Subaru cuando le revelaron eso, que no está mal saberlo, ya que había hecho un bucle alrededor de ese tema, y por fin lo supo, especificándonos la novela que Subaru les dijo que no cuenten nada con respecto a su plan, porque a pesar de confirmar que Frederica no le dio el cristal de teletransporte a Emilia con malas intenciones, esta misma no había revelado quién era la mente maestra, y si dicha información se difunde y la escuchaba el responsable, es posible que aproveche la situación, siendo un poco más quisquilloso con eso el Subaru de la novela, porque les hizo que lo prometan, contando que tiene una mala experiencia con pactos y cosas parecidas, siendo por la discusión que tuvo en el arco 3 con Emilia por no cumplir una. Y cuando Subaru revela su plan junto a que pudo superar la prueba, Ryuzu y Garfield se sorprendieron, pero Garfield estaba mucho más, porque Ryuzu se impactó pero lo asimiló rápidamente, pasando después el secuestro de Garfield y Ryuzu a Subaru, deteniéndome nuevamente para comentar un par de cosas con respecto a la novela web, ya que las circunstancias por las cuales Subaru es secuestrado fueron otras, resumiéndote ahora qué pasó en dicho formato. Al revivir después de ser comido por el gran conejo, que como pequeño dato curioso, el Subaru de la web novel no enloquece la primera vez que muere por la ama bestia, muy diferente a la novela ligera que sí lo hace, tomándolo este Subaru como una muerte más, en serio, pueden leerlo ustedes mismos, se pone a pensar de qué pasó en su vida anterior para poco después dirigirse rápidamente a donde estaba Roswell para preguntarle si tiene un contrato con Beatriz. Al estar ahí le revela que no tiene nada parecido con ella y simplemente cuida la biblioteca junto con su contenido, explicándonos el payaso un poco sobre los espíritus y cómo toman los contratos, que es para ellos un tema muy importante, agregando que Beatriz ha pasado 400 años con este contrato y que para sacar a Beatriz de la biblioteca tiene que finalizar o romper el contrato, algo que sorprende a Subaru y hace preguntarle cómo supo eso ya que nunca lo mencionó. Roswell se saca la vuelta con eso y decide terminar la conversación, pero antes de que eso pase pregunta qué era el libro de Beatriz, explicando nuevamente a Roswell que ese libro es un evangelio y que dichos libros dicen el futuro de las personas y que solo el dueño puede leerlo y que los que tienen posesión del culto son imperfectos. Poco después Roswell saca un evangelio. Al notarlo, Subaru pregunta que si él también puede ver el futuro con eso algo impaciente, respondiéndole que en efecto, alterándose Subaru porque con ese libro pudo saber que Ren sería víctima del arzobispo del pecado de la gula, diciendo tú pudiste salvar a Ren, mientras él decía quién era Ren, desatando la ira de nuestro prota y tratando de ahorcar a Roswell, pero fue detenido por Garfield, quien escuchaba todo desde afuera de la habitación, dándole un golpe que lo termina desmayando, llevándolo al mismo lugar el cual vimos en el anime y novela ligera, regresando de nuevo con lo importante, que es el anime y la novela ligera. Lo primero que sintió Subaru al despertar fue un fuerte entumecimiento en sus manos y pies, intentando moverse por esa razón, pero al no poder se despertó completamente, llegando a la conclusión que sus ojos fueron destrozados y sus manos y pies cortados, pero fue una respuesta muy apresurada por su parte, y al instante notó que estaba atado y todo eso, sacándose de la cabeza que esa situación está involucrada con el regreso de la muerte, ya que también era una de sus opciones, omitiendo el anime una conversación con Garfield, que era una pregunta de Subaru de dónde estaba exactamente, no respondiendo eso Garfield, para después decir otra, cuánto tiempo había dormido, respondiéndole que fue como mediodía. Al saber eso ya se pudo dar una idea de que Emilia ya debería estar preocupada porque no esté, agregando la novela en la discusión de ambos, que Garfield no quiso hacerle nada en un principio al notar su olor, pero eso cambió en el momento que dijo querer tomar las pruebas por Emilia, que como dato curioso, en la web novel la revelación de que Garfield nota el olor de la bruja en Subaru pasó en el bucle anterior, ya que si vieron mi análisis pasado, dije que en dicho formato, antes de que Subaru regrese a la mansión, pasaron un par de cosas más, y en dichas par de cosas pasa la revelación de Garfield sobre su olor, sucediendo cuando Subaru quiso entrar a la tumba nuevamente para intentar tomar las pruebas sin que nadie lo sepa, pero no pudo porque Garfield estaba haciendo guardia en ese lugar. No profundizando mucho más en esto porque se me alargaría de más el video, pero me encantó mucho este momento de la web novel y fue una pena no verlo en la novela ligera. Pero de nuevo con el anime, mientras Subaru estaba en contra de la pared, recordó un evento parecido el cual involucraba ese mismo olor, que fue su problema con Ren, también mencionando que esa misma chica lo llamaba el aroma, un nombre muy interesante para Subaru, especificándonos que cuando Garfield tiró al piso a nuestro prota, este mismo se lastimó su hombro, diciendo en su cabeza que no
nuevamente su olor le causa problemas, dándose cuenta que los cambios de comportamiento en cada bucle no era un capricho de Garfield, sino por su propio olor, porque para las personas que no sepan o no recuerden, cuando Subaru regresa de la muerte deja el olor de la bruja, que se vuelve más intenso en cada muerte, y por ende cada vez que Subaru regrese la desconfianza de Garfield aumentaría, recordando de nuevo su problema con Ren, siendo algo parecido pero al mismo tiempo no, porque Ren, a pesar de considerar a Subaru como una amenaza en el arco 2, ella aplazaba el juicio y simplemente lo vigilaba, pero Garfield con su actitud no dudaría en eliminar a Subaru si lo consideraba una amenaza, pensando en suicidarse porque estando en esa situación no podría hacer nada, ya que muchas cosas pasaban mientras estaba ahí con Petra, Emilia, Elsa, la domadora de las bestias, que en ese punto aún no sabemos quién es, Roswaal, Beatriz y por último Ren. La parte de todos buscando a Subaru por el bosque y el cristal que Garfield le ofrece a Otto para mantenerlo callado es exclusivo del anime, o sea, sí pasa, pero esos eventos son simplemente mencionados por Otto cuando rescata a Subaru, gustándome mucho ver esto animado y no solo comentado por Otto, un punto que gana el anime por esto. Mientras Subaru estaba en cautiverio total, pasaron muchas cosas por su cabeza, diciéndonos que no sabía cuántas horas en total habían pasado desde que Garfield se fue del lugar, que quería saber qué pasaba fuera del santuario y lo más interesante, una pregunta hacia sí mismo. ¿Podría resolver algo confiando en alguien y explicando los problemas? Un indicio con su mentalidad de que solo él tiene que resolver los problemas y sacrificarse. Después nos describen lo que Subaru piensa de cada persona, diciéndonos que sentía amor por Emilia, desconfianza por Roswaal, remordimiento por Beatriz, ira por Garfield y odio por Elsa, especificándonos que el vendaje era tan fuerte que dolía y tenía una increíble impotencia en ese momento, porque sus preguntas no eran respondidas y sin poder matarse, la impaciencia lo carcomía, pensando lo que pasó en el bucle anterior, porque mientras más tiempo se encontraba ahí, la tragedia de la mansión que vivió se volverá a repetir, recopilando la información que tuvo en ese mismo bucle, ya que a pesar de que todo se fue a la mierda, ese intento no fue un desperdicio, porque supo muchas cosas como que Frederica no es una traidora, que los atacantes son Elsa y el amo de las bestias, que sin importar que llegue antes, Elsa estará presente, porque recordó que ella mencionó que su regreso no debería ser en ese momento, teniendo como última opción enfrentarse a Elsa y compañía, pero Frederica y Ran no eran suficientes, solo quedando Emilia, Roswaal y Garfield como posible ayuda, pero Emilia estaba detenida por la barrera, Roswaal no podía por sus heridas y Garfield no le tenía confianza a nuestro prota, solo quedando Beatriz, recordando que a pesar que dijo que todo lo que hace era por el libro, verla llorar y sufrir antes de morir lo hacía pensar que todo era mentira, pronunciando la frase que dijo en el anime, quiero escuchar tu voz, aferrándose a esa pequeña posibilidad. Mientras más tiempo pasaba, Subaru recordaba mucho de sus intentos fallidos junto a sus consecuencias, es decir, todas las personas que murieron, reviviéndolo muchas veces mientras se retorcía, regresándole a la cabeza que estuvo en un lugar parecido cuando fue atacado por el culto de la bruja en sus anteriores bucles, pero esa vez lo único que tenía en su cabeza era odio y Ren, no prestándole atención a su entorno, siendo esa la primera vez que se encontraba en aislamiento total mientras que estaba solo, lo que podría su corazón. Al escuchar los pasos de alguien supo inmediatamente quién era, especificándonos que esa era la segunda o tercera vez que venía su cuidador, dándole de comer lo que parecía una sopa fría, omitiendo un detalle donde una de las Ryuzus miraba la ropa interior de Subaru para ver si estaba sucia, contándonos en su mente. Intentó hablar con ella mientras estaba amordazado, dando a entender que era como una muñeca. Mientras más tiempo pasaba, empezó a hacerse preguntas como qué hora era, qué día era, qué había sucedido, qué no había sucedido, qué estaba pasando, cuándo y cómo moriría, siendo esa última pregunta lo que más anhelaba Subaru en ese momento, por no poder hacer nada y porque le tenía mucho miedo a la oscuridad, o más exacto al aislamiento, pensando en varias formas de morir, pero poco después escuchó a alguien acercándose a él, pensando que era su cuidador. Sin embargo, era Otto, sintiendo que había pasado siglos desde la última vez que escuchó su voz. Antes de que Subaru tomara el agua de Otto, omitieron unas pequeñas cosas, y era que nuestro prota en un inicio no podía creer que Otto esté en ese lugar, e incluso pensó que era una ilusión, algo que podría estar justificado por todo el tiempo que pasó ahí, especificándonos que cuando Subaru se empezó a mover después de que lo desataran, le dolían sus manos y pies, detallando que cuando Otto contó que pasaron 3 días, Subaru
Subaru inmediatamente se le vino a la mente la mansión, y agregando Otto que Emilia tenía un gran pánico, tanto que no desafió la prueba al día siguiente que se enteró que Subaru no estaba, y al escuchar la palabra pánico, Subaru supo que la medio elfo estaba en un estado mental muy malo, sintiéndose mal por no haberla apoyado. Pasando aquí lo que ya mencioné antes, que el momento en el anime con todos buscando a Subaru, en la novela pasa como una simple mención de Otto, agregando este mismo que las acciones de Garfield parecían completamente aleatorias. Al escuchar todo lo que pasó, Subaru meditaba que la actitud de Roswell era rara, contando que en ese bucle su objetivo era hacer que el payaso cuente todo sobre Frederica y su evangelio, pero Garfield y Ryusu se lo impidieron. Otto nos cuenta que Emilia tomó la prueba ayer y ese día, pero sin ningún éxito, notándosele un gran dolor en su corazón por no poder lograrlo, destacando en la novela que Subaru no se había percatado del estado de Otto hasta que le reveló que estaba escapando de Garfield, ya que Otto siempre estaba bien presentado o siempre chido, pero esa vez estaba sucio y con su ropa dañada, puntualizando la novela que ambos apestaban, para consiguiente decir Subaru que si se trataba del miasma, respondiéndole Otto que no se preocupen, y de hecho estaban cerca de la tumba de una bruja, pero no había nada tan peligroso rondando. Al escucharlo, Subaru le pregunta que si sabe sobre el miasma, contestándole lo suficiente para saber que mi cabeza actuaría de forma extraña si fuera un miasma. Por un instante, esa declaración de que podía sentir el miasma puso a Subaru en guardia, pero el posterior testimonio de Otto despejó su recelo, desvelándonos en la cabeza de nuestro prota mientras le preguntaba por qué lo ayudó, que seguro lo hizo para ganarse algunos puntos con Roswell o con la facción de Emilia. Sin embargo, no era algo del cual la tuviera fácil, porque tenía tantas desventajas que parecía un suicidio, diciéndole también que a quién le gustaría que lo maten, algo muy irónico para Subaru ya que había pasado los 3 días pensando en cómo morir, reviviendo sus muertes anteriores en el proceso, relatando aquí Otto lo que ya vimos en el anime, que Garfield no intentó silenciarlo con la fuerza, sino con una compensación que fue el cristal, sucediendo la frase que me enamoró la primera vez que lo leí. Haciendo este mismo referencia a una de las ilustraciones del volumen que adapta este capítulo. Subaru, en el momento que escuchó eso, el tiempo se detuvo para él, como un leve reinicio, para poco después reírse, manteniendo esa misma impresión por lo que dijo Otto, diciéndose tonto porque había pasado tanto tiempo incapaz de comprender los sentimientos de las personas que le rodeaban, e incluso pensando que la buena voluntad ya no existía, terminando con nuestro prota pensando que la batalla aún no terminaba y agradeciendo a su amigo, formando parte este momento de las escenas que más esperaba ver animadas, ya que a comparación de otros momentos que son mucho más impactantes gráficamente, este es algo más simple con un diálogo de pocas palabras, pero me encantó la primera vez que lo leí y se transformó rápidamente en mi personaje favorito de Re:Zero, claro, refiriéndome a Autogot, sintiéndome igual de impresionado que Subaru en esta parte, cuando lo leí en su formato de novela web, viniéndolo recalcando con muchos de mis amigos e incluso en el canal, siendo la versión animada muy buena y muy clave el agregado del soundtrack de cuando Subaru se despide de su madre en este momento, que lo hizo un poco más disfrutable, en verdad 1000 sobre 10. Pasando todo casi igual pero más detallado en lo que es la novela web, solo cambiando que Subaru al ser liberado por Otto se da cuenta que perdió un ojo a consecuencia del golpe de Garfield, de ahí nada más que comentar. Pasando con el título del episodio, Amigo, que hace referencia al capítulo 3 del volumen 11 de las novelas ligeras, con el mismo título, Amigo, implementando el ending en este capítulo pero terminando con Otto y Subaru saliendo del lugar donde está prisionero ese último, siendo este momento muy corta a comparación de la novela ligera, explicándonos unas cosas como que en esta escena Otto estaba utilizando su protección divina, y enterándome que gracias a eso fue que pude encontrar a Subaru, omitiendo también una propuesta de nuestro prota de qué pasaría si él llegaba y revelaba todo lo que pasó, en lo que Otto explica que la situación es grave y si se sabe todo eso pasará a peor, contando que nuestro prota es el pilar emocional de muchas personas, que incluye a Emilia, porque sin Pac, él es su único soporte emocional. Al notar eso, Subaru descarta ese plan y Otto le dice que tienen que usar el plan B, habiendo este mismo planeado uno, el cual es de que Subaru escape del santuario, diciendo a nuestro prota que la idea de atravesar un bosque en la noche, confiando en las palabras de insectos y pequeños animales con puntos de vista muy diferentes, agotaba su moral, encontrándose Subaru y Otto con Rank, terminando el episodio con Garfield enterándose del escape de Subaru, acabando así este hermoso capítulo.
Y sin más, este fue el capítulo 7, un episodio con momentos no tan impactantes cuando de gore se refiere, pero sí muy inundado con sentimentalismo, como fue en el caso de Beatriz y Otto, personajes que no generaron impacto o importancia en esta segunda temporada hasta ahora. Sin embargo, mi momento favorito del capítulo fue con Otto, porque puede que lo haya mencionado algunas veces, pero Otto es mi personaje favorito de Re:Zero, y ver estos pequeños momentos son una caricia al alma, como dice Juan. Pero tras eso, este fue mi análisis. ¿Qué piensas tú? ¿Te gustó este episodio? ¿Te hubiese gustado ver las pequeñas cosas que cortaron? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar, adiós.